Hola a todos, ¿cómo estamos? Otro viernes juntos. Me da muchísimas gracias que estemos aquí. El día de hoy, como pueden mirar, es otro segmento solamente mío. El día de hoy vamos a hablar un poquito diferente, pero vamos a hablar de la historia de Erika. Recuérdense que ese segmento mío fue muy difícil para poder traerlo a la vista, pero es necesario poder hablarlo. Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de poder romper ciclos, estamos hablando de poder hacer una diferencia en lo que viene siendo nuestra comunidad, nuestra familia y más que nada en este momento de este pedazo que estamos viviendo en este mundo, en el gobierno. El día de hoy voy a hablar un poco sobre el abuso de la gente trabajadora, específicamente de lo que viene siendo la gente la gente inmigrante, los latinos. Les voy a hablar un poquito sobre diferentes historias y diferentes trabajos que he tenido yo, donde desafortunadamente las cosas no han sido muy bien. Yo empecé a trabajar cuando tenía 16 años, fue mi primer trabajo. Trabajé como cajera, un trabajo muy interesante, muy padre. Trabajaba unas cuantas horas nomás para poder yo tener mi propio dinero. Y ese fue mi primer trabajo legalmente, bueno, hasta cierto modo legalmente. Pero antes de eso, pues cortaba acá en el pasto de mi vecino, hacía pasteles, hacía de todo. Pero ese fue mi primer trabajo. Después de allí, ahí fue donde en realidad aprendí que yo no tenía un número social, que donde yo podía ir a trabajar a una oficina o trabajar algo que pues me pudiera pagar un poquito mejor. Empecé a trabajar de igual manera después en el McDonald's. En el McDonald's se me hizo súper padrísimo, específicamente porque empecé a trabajar como cajera, me contrataron como cajera y al poco tiempo, estamos hablando de 2 semanas, me pudieron poner en lo que vino siendo trabajo de entrenar a cierta gente. Estuvo muy padre, pero allí fue donde me empecé a mirar la injusticia. Me dijeron que supuestamente yo había robado unos gift cards, o ni eran gift cards, unos cupones de dinero, de poder agarrar comida. Y no pude yo pelear eso porque, pues, número uno, inmediatamente me dijeron que pues yo no tenía estatus y no podía yo pelear que yo no hice eso. Am, Después de eso me fui a trabajar a un am, party supply store. Y en el party supply store también miré cómo la gente abusa de los trabajadores. La persona que me contrató en el Party Supply Store era una mujer con su pareja. Ellos tenían ese Party Supply Store y la mujer era muy seria. El señor fue el que se pasaba con la información. El abuso fue de lo que me decía el señor que él hacía secretamente detrás de la espalda de la mamá, de su esposa, de la señora. Eh, Cosas que yo en realidad no tenía razón por la cual tenía que escucharlas. Am, Cosas que eran muy privadas. Pero volvemos a lo mismo. No había ese respeto porque yo no tenía documentos. Am, Después de allí me fui a trabajar a otros trabajitos pequeños. Trabajé durante el tiempo del Razer, durante el tiempo del Nokia, cambiando las coberturas de los teléfonos e incluso poniendo ringtones. Algo súper padrísimo que pude aprender. Vendí teléfonos en una sucursal. Y después de eso me moví acá a Las Vegas. Después de estar en California, me moví a Las Vegas. Y mi primer trabajo es ahora
donde mis hijos van a la escuela. En ese momento yo estuve trabajando en un lugar donde se llamaba La Liborios. No sé si recuerdan ustedes de La Liborios, que estaba precisamente en la Lamb y la Washington. Yo trabajé allí. Allí pude mirar cómo yo podía haber crecido, podía haber ido más arriba, pero entre celos de otras cajeras, chismes, envidia, no podía yo progresar hasta que un día me lastimé mi brazo. No sé si sepan ustedes, pero creo que se les llama cerillos a la gente que embolsa todas las cosas. Cada quien tenía una persona que daba le embolsaba el mandado, menos yo. Yo era siempre la que me dejaban a mí yo tener que hacer todo, que para hasta cierto modo pues no me importaba, estaba muy bien. Pero desafortunadamente en ese procedimiento me lastimé mi brazo. Cuando yo les avisé a mis manejadores que me había lastimado mi brazo, inmediatamente me dijeron, pues ve entonces al hospital, algo que pues sabían ellos que no podía hacer porque yo no tenía cuidado médico o aseguranza. Y seguí trabajando, me tomé un día de descanso, seguí trabajando y me enfermé con la misma comida que ellos hacían allí en La Liborios. Yo sabía hasta cierto modo mis derechos y una de las cosas con el Health Department, en el Departamento de Salud, es de que si uno está enfermo del estómago no puede estar trabajando. Entonces yo les dije, estoy enferma del estómago, no puedo trabajar. Y ellos inmediatamente me dijeron, pues ve al doctor y tráeme una nota. No teniendo aseguranza, fui al doctor, pagué $150. El doctor me da una nota y me dice, pues lo único que tienes es que andas empachada. Me fui para atrás al trabajo para darles la nota porque si no me iban a correr, fue lo que me explicaron. Les di la nota y en cuanto les di la nota me dieron mi cheque. Y me dijeron, ya no te ocupamos, muchas gracias. Yo les pregunté por qué me estaban corriendo, si apenas me habían dicho que si les traía una nota iba a poder seguir trabajando. Me dijeron, no hay ninguna respuesta, por favor, te puedes ir, ya no estoy trabajando aquí. Yo no hice nada al caso, ya que pues yo sabía que volvemos a lo mismo, yo no tenía documentos, estaba indocumentada, no podía yo hacer nada. Pero Dios es grande y sucedieron muchísimas cosas con esa compañía. Después de eso me fui a trabajar a una gasolinera. En la gasolinera duré casi 4 años hasta que llegó el Health Department y empezaron a mirar que la gente que estaba trabajando allí estaba indocumentada y de igual manera tuvieron que dejarnos ir. Yo por esa tienda, por esa gasolinera, yo peleé, incluso cuando me robaban, sabían que si yo estaba ahí trabajando no podían meterse a robar nada, porque yo los cachaba, inmediatamente les decía que se tenían que ir o les quitaba las cosas y los sacaba. Yo he sido una persona siempre muy trabajadora y siempre protejo donde yo trabajo. Es algo que mi padre me enseñó. Siempre me decía, trabaja como si fuera tu negocio. Cuida como si fuera tu negocio. Porque un día tú vas a saber exactamente cómo cuidar y cómo proteger lo tuyo. Así es como yo lo hacía. Trabajé después de la gasolinera, trabajé en una distribuidora de pan. En esa distribuidora de pan fue donde más miré y más noté la discriminación entre los latinos o hacia los latinos. Yo trabajé con una persona que le decíamos Red. Esta persona
contrataba muy poca gente porque no era una distribuidora muy grandota. Era un señor ya mayor de edad que hacía los panes que se les mandaba a la 7-Eleven y todo eso. Y nosotros éramos yo y una señora que hacíamos los panes que se llevaban a las otras gasolineras, a las otras tiendas. Y las personas que manejaban eran gente que tenían que tener papeles porque pues tenían que estar puestos en las aseguranzas. Pero yo era una de las únicas personas que trabajaba allí indocumentadamente. Después entró otra persona que también era indocumentado, pero era yo la única. En ese tiempo recuerdo muy claramente que mi jefe volteó y me dijo, si yo pudiera, le comprara vuelos a toda esa gente ilegal aquí y los mandara para atrás a México. Mi respuesta fue lo siguiente. Número 1, me reí. Número 2, volteé y le dije, qué interesante que me vayas a comprar un vuelo para que me vaya, cuando yo soy una de las únicas personas que tú sabes que siempre te va a ayudar y que nunca te va a llamar a decir que estoy enferma o que no pueda sacar tu trabajo. Él, sabiendo que yo era indocumentada, agarró y dijo, pues estos ilegales no pueden estar aquí. Y yo le dije, pues esos ilegales son la gente que te está haciendo a ti tu dinero. Este jefe me pagaba 2 centavos cada pan que yo tocaba, que yo vendía. 2 centavos. Cuando él estaba haciendo $1 y pico por cada pan que yo le vendía. Yo entiendo que hay cierta gente que tiene que pagar biles y tiene que pagar esto y que el otro, pero cuando esta misma gente, cuando estos mismos jefes se están enriqueciendo de los latinos por nuestro estatus legal, no está bien y no es justo, especialmente teniendo condiciones no adecuadas. Yo trabajaba en un warehouse donde durante el verano ese warehouse era un horno y durante el invierno era un congelador, donde no me pagaban bien, donde las horas eran muy tarde y donde a veces incluso a mí personalmente, al ir a agarrar diferentes numeraciones para agarrar cuentas, llegó un día una persona a violarme. Él no hizo nada al caso. Lo único que me dijo fue de que me esperaba al siguiente día en el trabajo. Volvemos a lo mismo. No es justo que gente se enriquece de nosotros y que no peleen por uno cuando ellos están viviendo en una casa mucho más mejor que nosotros, comiendo comida muchísimo mejor que la de nosotros, o diríamos más cara que nosotros, y nosotros nos estemos partiendo la loma por ellos. Después de allí, trabajé otra vez en otra gasolinería por un poco tiempo, pero fue cuando metí mi solicitud para DACA. Cuando me llegó mis documentos de DACA, yo estaba feliz de la vida porque al fin iba a poder tener un poquito de respeto. Iba a tener un trabajo con valor. Iba a tener un trabajo donde me iban a dar ese valor a mí. Y estaba muy equivocada. Llegué a trabajar en una compañía que es muy conocida, en una compañía donde no es de un millonario ni de un multimillonario, pero de un
un grupo de gente que son billonarios. Trabajé allí por en realidad 4 años. Trabajé allí por 4 años. Recuerdo todavía que el primer día que yo pude ir a trabajar allí, que le doy muchísimas gracias a la persona que me dio ese trabajo, que me brindó esa oportunidad, me estaban pagando a $14 la hora y yo estaba súper feliz de la vida porque, $14 la hora era muchísimo para mí cuando me estaban pagando a $7, $8 la hora anteriormente. O a 2 centavos el pedazo de pan que yo estaba vendiendo. Trabajé allí, $14 la hora. Me dijeron que iba a ser secretaria. Y yo absolutamente lo hice sin saber que iba a ser secretaria de 70 unidades, de 70 oficinas, todas diferentes, todas absolutamente diferentes. Y eso no me quejo porque tuve la experiencia de poder trabajar con abogados, tuve la experiencia de poder trabajar con gente que vendía aseguranzas, abogados de casos criminales, abogados de casos de accidentes, abogados de casos de familia. Trabajé incluso con mortgage, con compañías que dan mortgage para las casas. Trabajé incluso para terapistas. Trabajé para gente que hacía pestañas. Trabajé para gente que vendía suits, trajes bien hechos profesionales. Yo lo hice todo. Lo pude hacer en todo. Incluso trabajé para doctores. Trabajé para la República, para un consular. Yo lo hice todo. De experiencia no me quejo porque lo pude hacer, lo hice y estoy muy contenta y feliz de esa experiencia que yo pude tener. Pero en esos 4 años nunca me subieron ni un penny el sueldo, ni un solo centavo el sueldo. Esta persona decía que porque supuestamente no había suficiente dinero. Cuando yo llegué, esa oficina estaba casi vacía. Y cuando yo me fui, esa oficina estaba a una oficina de estar completamente llena. Yo pude hacer muchísimos cambios en esa oficina, pero el único cambio que yo no pude hacer es el respeto hacia conmigo. Yo quedé embarazada con mi expareja en esa oficina. Y llegó al punto donde yo perdí ese embarazo estando en la oficina y me tuve que esperar sangrando hasta que se hicieron las 5 de la tarde para poderme ir al hospital. Y aún así me reclamaron porque yo salí de la puerta a las 4:59 de la tarde. ¿Cómo yo pude haber cerrado la puerta 1 minuto antes de las 5? No estaba aceptado. Después, al quedar embarazada con mi primer hijo, recuerdo muy, muy bien que la persona, el jefe, el mero mero, agarró y me dijo, ¿y ya están mirando para contratar a su nanny de noche? Y volteé y con una risa le dije, pues, ¿cuánto crees que me estás pagando? ¿Qué es una nanny de noche número 1? Y número 2, ¿cuánto piensas que me estás pagando que yo pueda contratar a una nanny de noche? Felicidades de que tú pudieses hacer las cosas y que tu esposa puede dormir mientras que alguien cuide de tu bebé. Pero yo no puedo. La realidad de que hay cierta gente privilegiada y nosotros los latinos estamos volviendo a lo mismo, partiéndonos el lomo para que esta gente privilegiada
siga privilegiada es absurdo. Cuando él agarra y me dice, yo contrato a tu gente porque es mucho más barato que contratar a gente legal. Mi gente, a lo que voy es lo siguiente. Valórense. Valórense porque ustedes lo merecen. A veces el trabajo que nosotros hacemos, y digo nosotros, porque yo también he trabajado en construcción, yo también he trabajado en trabajos difíciles, esos trabajos a veces nosotros hacemos muchísimo mejor el trabajo y lo hacemos más rápido el trabajo. Y nos pagan una miseria por nuestro trabajo. He conocido muchísima gente que ha trabajado muy duro e incluso no les pagan y se burlan en sus caras porque son indocumentados. Ustedes tienen derecho. Ustedes tienen derecho. Y no tienen que temer por su estatus legal. El cambio empieza ahora. El cambio se tiene que hacer ahora. Me da una felicidad mirar cuántas negocios pequeños, incluso negocios grandes, están el día de hoy a nombre de gente latina. Porque no nomás somos chambeadores, pero tenemos ilusión y tenemos esas metas de más. Y tenemos que seguirlas haciendo. No podemos dejar que el miedo o la desidia detenga esos deseos y esas metas que nosotros tenemos. Y si recuerden, si el vecino de nosotros está en el mismo negocio de nosotros, no hay que echarle tierra. Al contrario, hay que ayudarlos para que también a él le pueda dar fruto. Porque al final de cuentas, el sol sale para todos. El día de hoy he trabajado en todo tipo de negocio, con todo tipo de gente. Y este es el momento donde yo he podido decir y puedo decir que este espacio es mi pequeño negocio, mi pequeño trabajo. Gratuito por el momento, pero lo es mío. Y estoy feliz de que mis deseos y mis metas se estén completando. Tal vez no tendré 1000 diplomas en una escuela, pero las tengo en lo que se le llama la vida. Tengo experiencias y más que nada tengo la voluntad de seguir echando ganas y ayudando a mi prójimo. Y es lo que tenemos que hacer el día de ahora, el día de mañana y en un futuro. Seguir ayudándonos y echándonos la mano. Les agradezco a todos por estos espacios, por esos tiempos y más que nada para que ustedes sigan escuchando y mirando qué es lo que va a seguir aquí en lo que callamos los latinos. Es muy importante que ustedes sepan que este es un espacio seguro y lo voy a hacer lo más seguro posible. Ustedes, mi público, mi comunidad, son la gente más importante en este espacio. Y siempre voy a tratar de tener lo más mejor para ustedes, de igual manera respetando a cada uno de ustedes. Les agradezco por este segmento y espero que hayan aprendido algo el día de hoy, que ustedes son valiosos y recuerden que es tiempo de hablar,
ya no es tiempo de callar. Les espero la próxima semana en Lo que callamos los latinos.